Vamos a poner el reloj en hora. Bueno, pasamos ahora a la tercera parte de la exposición, que es la estructura o composición de los hechos, la sintaxis. Vamos viendo entonces el carácter potente que tiene la poética para Aristóteles dentro del conjunto de los conocimientos, dentro del conjunto de los seres reales y dentro de lo que es el orden de la ciudad. Vamos a ver ahora, analizando la estructura, entonces cómo el trágico, el poeta que escribe tragedias, es realmente un técnico, no como pensaba Platón, o como Platón no supo articular. Y es un técnico que además produce artefactos que no solo son divertidos, sino que son profundamente políticos. Es decir, un buen trágico es una persona fundamental, o fue una persona fundamental en la vida de las ciudades, no solo en la vida en cuanto vida vivida, sino en cuanto vida reflexionada, en cuanto vida pensada. Y aquí la potencia y entonces el interés que conviene dedicar a estos asuntos. Además, por otra parte, la posición que expresa Aristóteles en la poética tuvo un peso enorme en lo que se entendió como construcción de uno de los territorios de la literatura, el territorio teatral, a partir del siglo XVI en Occidente, y todavía para muchas personas constituye la forma canónica en la que se debe componer lo teatral. Incluso en obras teatrales contemporáneas muy alejadas de cualquier pensamiento aristotélico, revive esta forma de entender las cosas. Por ejemplo, acabo de leer un libro potentísimo, una obra de teatro muy potente de Pedro de Silva, que fue presidente del gobierno asturiano, que es periodista y escritor también, que narra los acontecimientos. Aquí no hay una unidad estricta de acontecimiento, tiempo y lugar, se desarrolla en una extensión no muy grande, pero sí mayor de una jornada, pero narra la condena a muerte del rector Alas, del rector republicano de la Universidad de Oviedo, que fue condenado a muerte por el gobierno franquista. Esta obra, que es una obra también impactante porque repercute profundamente en el pensamiento y en la acción asturiana, de algún modo sigue las normas aristotélicas, aunque no con estricta fidelidad. Hay aquí una imitación, una descripción de los hechos, hay también una purificación, una catarsis por la provocación de temor, por la incitación a la compasión, hay un remover de todas las pasiones y emociones que nos agitan y que de alguna manera todavía no están compuestas en la vida actual de la ciudad ovetense donde se desarrolla la acción contemporánea, y que aquí de alguna manera nos pone sobre la mesa para que seamos capaces de purificarnos de ellas, de este rencor, de esta sensación de injusticia, y se nos invita a la construcción de un futuro político más justo, en el que la muerte de este hombre, que se presenta como inocente y efectivamente lo era, es una muerte sacrificial, sirva en su relato para poder seguir viviendo de forma mejor. Como os digo, entonces, el alcance de la poética aristotélica es de una amplitud inimaginable, porque sigue perviviendo incluso después de ser ya rechazada en las perspectivas literarias. Lo que muestra Aristóteles, mediante su cuidadosa descripción de la sintaxis de los hechos, de cómo componer los hechos en los que consiste la imitación que es la tragedia, lo que muestra esto es la importancia de los elementos formales respecto a la construcción de la obra, y muestra que no puede haber una separación entre las modalidades de expresión y lo que se busca expresar y lo que se quiere lograr con esa expresión. El gran poeta es el que es capaz de articular con unos medios técnicos, y de ahí que la poesía sea una técnica, un arte en el sentido de una técnica, el que es capaz de articular a partir de unos medios técnicos virtuosos toda la potencia de la experiencia y sobre todo de provocar esa emoción ciudadana que de algún modo vitaliza a la ciudad, evita que los sentimientos negativos, los rencores, las desilusiones, los miedos
nos paralicen, nos conturben en el día a día. Evita eso porque lo pone sobre la mesa, lo sacude y de algún modo lo purga, lo drena, o se piensa que es así. De algún modo, entonces, el arte nos eleva en cuanto ciudadanos, manteniéndonos de acuerdo en seguir conviviendo juntos, realizando el proyecto que consiste la ciudad. La sintaxis, ton pragmaton, la estructura o composición de los hechos. Decimos que la tragedia, dice Aristóteles, lo repite una y otra vez, imita una acción plena y completa. Telías kai holes praxeos, mimesin. Imita una acción plena y completa, cerrada y que tiene todo lo que tiene que tener. Latín traduce perfectae atque totius actionis. En la acción está todo lo que tiene que estar y está perfectamente. Y la buena sintaxis debe maximizar esto sin dejar restos, sin dejar residuos a la duda. Esta acción, decíamos, tiene cierto alcance, tiene que tener cierto tamaño, no puede ser sobre cosas triviales, tiene un megethos, una amplitud, una respiración grande, lo sabemos, lo estamos viendo continuamente, una amplitud profunda, y tiene que ser completa, ¿no? Decíamos también, completa, cerrada, plena. Por eso, dice Aristóteles, tiene que estar perfectamente calibrada, por eso tiene que seguir un orden. La tragedia entonces se escribe y se representa, se hace, se efectúa ordenadamente. No puede empezar por cualquier parte, no puede empezar al azar, etigen, no puede ser azarosa. Para estar bien construida y bien compuesta, tiene que empezar por donde debe empezar y debe además acabar donde debe acabar. No puede acabar de cualquier manera, no puede acabar en cualquier momento. Una de las grandes conturbaciones que nos produce el arte contemporáneo, la escritura teatral contemporánea precisamente, es que evita acabar perfecto, sino que o son acabares indefinidos o son acabares abiertos. Por lo tanto, la tragedia en cuanto estructura literaria, en cuanto sintaxis, en cuanto composición de la imitación de una acción elevada de cierto tamaño que se basa en rupturas fuertes, tiene que atenerse a una determinada forma. Está sujeta a la idea. Ideais es la palabra que utiliza Aristóteles. Por lo tanto, el arte sí, una vez más, es eidético. Era eidético porque llegaba de un origen así tentativo, de un origen casual, a una estructura formal, a una estructura eidética, y es eidético también porque en su propio desarrollo interno, en su propia representación, tiene una forma a la que tiene que atenerse. Solo de esta manera alcanza la belleza. Por lo tanto, aparece aquí por primera vez un calificativo, por primera vez tematizado, referido al arte y ligado a un proceso determinable. Fijaos bien, la belleza entonces no es una idealización, no es una ideación cualquiera, no es un sentimiento subjetivo, sino que la idea consiste en la proporción. La belleza, perdón, consiste en la proporción, consiste en que la obra tiene un tamaño adecuado, un megethos adecuado, y tiene además un taxei, un orden adecuado. Lo bello, por lo tanto, es tamaño adecuado y orden en la imitación de ese tamaño adecuado. No cualquier cosa puede ser bella. Las cosas que son excesivamente grandes, que no tienen un tamaño proporcionado, no pueden ser bellas. Las cosas que son excesivamente pequeñas tampoco pueden ser bellas. Tiene que haber un tamaño adecuado a lo que se está imitando y tiene que dárseme ordenadamente. Dice Aristóteles, para determinar qué tamaño es el adecuado y el orden adecuado, el espectador debe ver simultáneamente cerusi, ton, gen, caito, holon, ec, tes, teorías. Tiene que ver la unidad, el gen y la totalidad simultáneamente. Debe ver entonces todo lo que está pasando, lo debe tener ante sus ojos, no debe escapársele nada por exceso. Como veíamos antes, para los griegos, la finitud, la determinación, la plenitud va aquí. La unidad es
el tamaño justo, y este tamaño justo forma una totalidad, forma una complexión, forma una plenitud, es lo que dice la palabra holon. Gen es uno y holon es la complexión, la plenitud. El tamaño entonces es clave, es clave. Y el conjunto entonces debe ser visible, es decir, el impacto de la tragedia consiste precisamente en esto, en que nos sobrecoge porque nos coge y porque nosotros podemos tomarla también de esta manera. Además, el que tenga un tamaño adecuado y que este tamaño esté bien presentado, bien articulado, permite otra cosa importante, y es otra de las funciones de la literatura, permite recordarla bien. Es decir, las obras trágicas que nosotros vemos en una noche en el teatro, que nos ponen los pelos de punta y nos hacen salir como nuevos, como dejando atrás todas nuestras penas, de algún modo también quedan en nuestra memoria. Es decir, es un arte político en la inmediatez de su representación y también en el efecto de su memoria. Y esta memoria que se recuerda debe ser facilitada por el tamaño de la obra. De alguna manera, tenemos aquí el origen del canon, lo canónico, lo modelo, lo modélico, lo prototípico, la obra que impacta, que es perfecta, que es bella, que está perfectamente articulada, que es de alguna manera captable de un golpe y que por eso es tan potente, también se recuerda bien, también permanece entonces en la historia de la ciudad y en la historia de los individuos que componen la ciudad como un elemento de esa ciudad. El límite del tamaño dice que no se puede prescribir, que es el mayor que pueda verse en conjunto. Entonces tenemos que apurar al máximo siempre dentro de la visión total de conjunto, sacar el máximo partido sin romper la conjunción. En esto consiste la belleza, la máxima belleza. La obra más hermosa, Calión, es aquella que de algún modo saca el máximo partido a todos los elementos que tiene presentes y le saca el máximo partido porque no desborda el marco de la comprensión. Además, esto debe hacerse de una manera muy determinada, porque no basta el tamaño perfecto, no basta todo esto que estamos diciendo, sino que la estructura a través de la que se articula este tamaño tiene que ser verosímil o necesaria. Es decir, lo que se nos da como imitación de acontecimientos tiene que producirse de forma eikos, de forma en la que la imagen de alguna manera no se discute, no de forma verdadera, no de forma alecés, sino de forma eikos. Tiene que ser convincente, tiene que ser verosímil. En el arte no hay una verdad, para Aristóteles, porque no estamos hablando de palabras sobre cosas, estamos hablando sobre imágenes que se refieren a acontecimientos. Verdad quedaría palabra sobre cosa, esto es así o así, eso es verdadero o falso. El arte no es verdadero en este sentido, porque el arte no es directamente decir sobre una cosa, sino el arte es imitación. Y el arte lo que es la imitación verosímil de la imagen sobre el acontecimiento que ficciona, sobre el acontecimiento que imita, sobre el acontecimiento que imagina. Este acontecimiento entonces tiene que ser verosímil y además en la verosimilitud hay una ligazón con la necesidad. Los acontecimientos de alguna manera se encadenan en líneas causales y esta causalidad, esta necesidad, esto que tiene que ser así, en realidad es desde el que parece que es así, ¿no? Hay una relación entre la verosimilitud y la necesidad que parecen ámbitos completamente distintos. Lo verosímil parece, bueno, a ver si cuela, mientras que lo necesario parece es que solo puede ser así. Y no, hay una verosimilitud necesaria, porque los acontecimientos que se imitan en su encadenamiento parecen necesarios, se hacen necesarios, se representan como necesarios y nosotros los leemos entonces casi como verdad extra discurso. Es decir, la imagen es verosímil, pero el acontecimiento podría ser verdadero, ¿no? Hay un juego aquí, ¿no?, que hace que el arte, aunque no sea verdadero prima facie, necesita o impulsa a un elemento de verdad en el encadenamiento necesario de las acciones. Es un elemento importante que muestra que no es tan fácil llevar el arte al ámbito puramente de la ficción
y separarlo del saber de la ciencia que se dedica puramente a la realidad. También la verosimilitud incluye elementos de verdad, en este caso de necesidad, pero que no desbordan de algún modo el ámbito de la verosimilitud, porque estamos en el teatro, pero que de otro modo apuntan también más allá, mostrando la complejidad de las relaciones entre la ficción y la realidad, que aquí todavía no se explota, porque esto no, está todavía apenas esbozado, pero que en el arte, fundamentalmente ya a partir del barroco y ya en el arte actual, se verá como un elemento fundamental de lo artístico, la imposibilidad en determinado momento de separar ficción y realidad, o como decían los barrocos, ¿no? La vida es sueño, no sé si estoy soñando, si la vida es soñar y estas cosas, ¿no? Entonces se debe tratar siempre de que los acontecimientos se produzcan de forma verosímil o necesaria, o que haya necesidad de la verosimilitud. Y esto es muy importante porque en la tragedia lo que se produce, el elemento desencadenador, y es donde se prueba que la verosimilitud de alguna manera funciona, es en el hecho de que el momento culminante es en el paso de la desdicha a la dicha, o de la dicha a la desdicha, de la eutigía a la distigían, o viceversa. Es aquí, en el momento culminante, en lo que se va a llamar después el desenlace, donde se ve realmente si la cadena causal que me lleva ahí es verosímil o tiene necesidad o no. Y es la prueba de si una tragedia funciona, si es buena, es bella o no funciona. Por estas razones, por esta cuestión de que debe estar todo ordenado, de que no se puede empezar por cualquier parte, de que la acción que se imita tiene una estructura que tiene que ser comprensible, racional, por eso el relato, el mitos, tiene que tener unidad de acción, tiene que haber una única acción. La tragedia tiene que estar concentrada, consiste precisamente en esta concentración en sentido fuerte. El mitos, la fábula, imita un solo objeto, unidad de acción, unidad objetual. No se puede perder en digresiones, no se puede perder en detalles. Por eso cuando la tragedia al final, en los últimos trágicos, empieza a desarrollarse en subtramas y en tramas, y luego acabará en el mundo contemporáneo en las telenovelas, en los culebrones, pierde fuerza, pierde potencia, y muestra que ya no es un arte plenamente político o representativo del momento político en el que fue escrito, porque se convierte en un arte artificioso en el que tú añades tramas, los personajes empiezan a cobrar vida propia, la psicología entra, y eso indica ya que entramos en otra forma de sociedad alejada ya de la polis. La fábula, entonces, como todo arte, nos dice Aristóteles, imita un solo objeto. Aquí una sola acción. Mias kai joles, sola y entera. Por lo tanto, las partes, y esto es muy importante también, las partes que estructuran esta totalidad, los elementos, los tiempos, todo, las partes, cualquiera que sea, tienen que ser partes imprescindibles, partes necesarias. Aquello cuya presencia o ausencia no vale, se puede quitar, se puede prescindir, no significa nada, y por lo tanto no es realmente parte, no es realmente elemento de la tragedia. Es decir, la tragedia es una composición, un ordenamiento que debe aprovechar al máximo todos los elementos que tiene, pero aprovecharlos al máximo sin complicar, sin introducir nada superficial. Todo lo que está tiene que tener sentido. Esta es la definición de parte en sentido estricto. Una parte realmente que es parte de un todo es parte porque es necesariamente parte, no porque puede ser parte, puede ser esto, puede ser lo otro. Es algo porque es imprescindible para la construcción de esa totalidad. Esto es un elemento muy importante, porque muestra la definición de belleza, la definición de obra como composición necesaria, como sintaxis, como logos, elemento capital. Habrá que reflexionar después, a medida que vayan pasando los tiempos, los siglos,
cómo se articulan estas partes entre sí, si son partes meramente contiguas, unas están al lado de otro, si estas partes forman una continuidad, si esta continuidad hace que el propio concepto de parte se tenga que discutir, si los elementos pueden ser más fluidos. En el fondo, el arte contemporáneo, el teatro, la pintura, la música, muestra un paso de estas composiciones tan sintácticas a composiciones más vitalizadas, pero a lo que lleva esto es a la destrucción entonces del concepto de orden, de relación recíproca perfectamente estructurada como estructura fundamental de los seres, estructura fundamental de las obras, estructuras fundamentales de las acciones, y nos sitúa en un universo diferente. Cuando analicemos el arte del siglo XIX y XX, o la estética del siglo XIX y XX, veremos lo que esto significa y cómo incluso leído de forma no tan literal, en el propio Aristóteles ya hay una reflexión sobre esto, por ejemplo, cuando reflexiona sobre determinados objetos como el tiempo, cuando dice que el tiempo como continuo no está compuesto de partes, de instantes, el instante no es la parte del tiempo, sino es otra cosa, es decir, que dentro de la propia filosofía de Aristóteles, esta construcción tan rígida del concepto de parte respecto a la totalidad presenta matices. Pero lo que sí está claro es que si abordamos el arte como tecne, como reglas, como algo que es epistémico porque permite construir a partir de unos procesos de acción y de conocimiento, entonces sí que entendemos esta focalización en el carácter de las partes como algo determinado, en la índole de la estructura como algo necesario, como algo importante, este tipo de unidades, este tipo de determinaciones. Volveremos a esto, como os digo, cuando analicemos las cuestiones contemporáneas, pero nos sirve para ver de dónde vienen las cosas. Otro elemento importantísimo en la estructuración es la índole de lo que se está narrando. Dice Aristóteles, frente al historiador, comparado con el historiador, el poeta no tiene tagenomena legein, no tiene que transmitir, no tiene que decir lo que ha sido, lo que ha llegado a ser, sino, y esto es capital, sino lo que poietu ergon, lo que puede ser, lo que es posible, tadinata, lo que es posible, según la verosimilitud o la necesidad, según el eikos o el anankaion. Es decir, frente al historiador, el poeta no habla de sucesos dados, sino de sucesos posibles, pero sucesos posibles verosímiles o necesarios dentro del esquema de lo que se va planteando, ¿no? Veíamos aquí la necesidad dentro de la verosimilitud, dentro de la acción que rozaba también cierta trascendencia sobre el arte, pero que dejamos ahí. Entonces, el poeta habla de lo posible verosímil, de lo posible verosímil. Y la potencia del poeta es convertir esto posible verosímil en algo de tal fuerza que ayuda a la convivencia, a la estructuración de la ciudad. Por eso, dice Aristóteles, la poesía es spudaioteron, es más grave, más importante, más digna que la historia. Es más filosófica, dice literalmente. La poesía, la tragedia, se acerca entonces a la filosofía porque habla de lo que puede suceder, de lo que podría suceder, de la dinamis, de la posibilidad, con tal de que, esto sí, no es ficción creativa, sino con tal de que sea verosímil o sus cadencias se sucedan con necesidad, sea convincente, podemos decir, porque si la poesía, la tragedia no es convincente, entonces pierde toda su razón de ser, porque entonces deja de ser imitativa, porque no imita bien, y deja de ser purgativa o catártica porque no purifica bien. La poesía entonces es más filosófica que la historia, porque habla de lo general, no habla de tal o cual cosa, de tal o cual elemento, y por eso no tiene que recoger elementos pequeños, no habla de tal o cual forma de ser, bueno, las formas de ser tienen que estar ahí, pero están con vistas a la acción. De lo que habla es de lo general, de lo kazolú, de lo católico, de lo universal. Esto es lo importante. Habla de lo general, y lo general, realmente lo vemos aquí, es la conexión entonces entre el orden de los cielos y el orden de los infiernos y el orden de la tierra, el orden mismo que pone la ciudad. La poesía entonces, la tragedia, la poética trágica, tiene este carácter de poder
suceder este carácter, ¿no?, de ficción, pero una ficción traída necesariamente y una ficción verosímil, y tiene más fuerza, dice Aristóteles, una ficción verosímil bien contada que un hecho real mal contado, ¿no? Esto es evidente. La fuerza entonces elevada que de algún modo saca lo entusiástico que estaba en Platón de ese universo ahí delirante de las colibantes y pone lo entusiástico en la catarsis. O sea, Aristóteles lo que logra proponiendo estas cosas es que la catarsis sea el lugar donde todo aquello irracional, todo aquello álogon, todo aquello delirante, todo aquello entusiástico que tanto asustaba a Platón y sobre lo que Platón era ateo, se ponga ahí como instrumento al servicio de la unidad de la ciudad, de la consistencia de la ciudad. Lo que asustó a Platón y le obligó, porque no tuvo medios para introducir en una estructura eidética que sirviera a la ciudad, Aristóteles lo logra, ¿no? Es esta la fuerza tremenda del aristotelismo. Y esto él lo equipara, fijaos bien, a lo filosófico. No dice que la poesía sea filosofía, pero dice que la poesía es más filosofía y por lo tanto tiene un elemento filosófico fundamental. Y lo filosófico, por lo tanto, no es solo lo puramente eidético, no es solamente lo puramente teórico, sino que en la imitación de acciones, etcétera, etcétera, está también la filosofía, porque en esta imitación se dice lo general, se dice de otra manera que en las reflexiones filosóficas, pero se dice y se pone en acción como fundamento que tiene que ser vivido y revivido por los ciudadanos como fundamento de la ciudad. Lo posible entonces tiene que tener una estructura de necesidad para que tú aceptes estos quiebros de fortuna que te cambian el horizonte completamente, fundamentalmente el que te hace pasar de ser un hombre feliz a ser un desdichado, porque el de ser desdichado a feliz es más fácil de entender y te lleva mejor y no toca tan profundamente las cuestiones que ponen en cuestión el fundamento de la realidad que sostiene la ciudad, ¿no? La caída, la desgracia nos hace pensar que el mundo no tiene sentido, que el mundo es absurdo y por lo tanto que los órdenes políticos también lo son, mientras que pasar de ser desdichado a ser feliz te dice qué buenos somos. Lo difícil es conseguir, mediante estos mecanismos que muestran una destrucción, provocar una compasión y provocar también un miedo que de alguna manera quitan la espoleta disolvente de esa profunda impugnación de este ateísmo fundamental sobre la realidad y sobre la ciudad que nos puede de algún modo poseer cuando las cosas vienen mal dadas. Nos permite predecir entonces que si ante el acontecimiento más desgarrador que imaginarte puedas, en su representación la ciudad es capaz de absorberlo y de elaborarlo y recordarlo, cualquier cosa que pueda suceder que vaya en este sentido de algún modo está ya de alguna manera relativizada. Esto posible entonces tiene que ser, y aquí recupera Aristóteles un concepto de la retórica que Platón había mirado siempre con sospecha. Platón es un pensador, lo vimos ya, lo hemos dicho muchas veces, un pensador antirretórico, porque piensa que la retórica no puede fundamentar la ciudad. La retórica es un elemento de la sofística que dice que la verdad no nos precede, que nuestros discursos no están orientados a la verdad, a que nuestras palabras se correspondan con un estado de cosas anterior, sino que nuestros discursos son verosímiles y de algún modo buscan convencernos de que las cosas se pueden hacer verosímilmente de cierta manera. Este concepto que recupera Aristóteles, que Platón no situaría en primer lugar, es el concepto de Pizanón. Lo posible es convincente, ¿no? Es un lema que podía ser como el de la arruga es bella y todas estas cosas, un buen lema, ¿no? Lo posible es convincente. Pizanón esti todinaton, ¿no? Lo posible todinaton es Pizanón, convincente, ¿no? Fijaos. Y tiene entonces, se impone como con cierta necesidad porque responde, porque refleja una estructura necesaria que nos recuerda una causación muy profunda, no solo de la imitación, sino de la realidad misma, y nos hace pensar entonces por elevación que la necesidad con la que se nos da la realidad está justificada, ¿no? Con los acontecimientos durísimos que tiene, ¿no? Por decirlo así, la necesidad diegética, la necesidad del relato, aquí de la actuación, transpone la necesidad de los acontecimientos y de alguna manera nos permite aceptar entonces las contradicciones, las negaciones, las privaciones por este mecanismo de compensación.
La poesía entonces es más filosófica porque abarca lo general, la poesía dramática en este caso, ¿no? Y es más convincente, además, cuanto mejor estructurada está. Por eso el poeta tiene cierta libertad. Hay aquí una digresión que hace de si el poeta tiene libertad, tiene creatividad. Aristóteles, como en todas las cosas, dice que tiene libertad y no la tiene. O sea, tiene libertad, pero no conviene que altere las fábulas tradicionales, que la gente ya sabe cómo son, pero tiene libertad para innovar sobre los datos, sobre lo que le cuentan, sobre lo que ha pasado, para construir la fábula, para construir el mitos, el relato. Por lo tanto, el escritor no es un científico, pero también tiene límites. Hay cosas que es mejor no tocar, como las estructuras de los relatos tradicionales. Entonces, lo que tiene que buscar siempre es este carácter convincente, buscar que la estructura está bien hecha y para ello puede modular o modificar hechos que le han contado o que ha recibido, ¿no? Los episodios, entonces, en su sucesión, las partes, todos los elementos, desde la forma de decir hasta la forma de actuar, todo tiene que ser verosímil. Los episodios, su sucesión, la acción completa, tiene que ser verosímil y tener cierta necesidad. Y hay que buscar aquí también, en esta sucesión verosímil y necesaria, y esto es un elemento de la catarsis, hay que buscar lo maravilloso, dice, lo zaumaston, ¿no? Dice Aristóteles en la metafísica, lo que hemos conservado, que llamamos metafísica, en estos legajos pegados con ese nombre, dicen al principio que el origen de la filosofía es la admiración, la zaumatzei, ¿no? Aquí es lo mismo. El poeta, el escritor, el trágico, debe buscar lo maravilloso, debe buscar lo inesperado, lo paratendoxan, lo que tú no te esperas que suceda en la sucesión verosímil y encadenada, una causa con otra, buscando este elemento donde se va a provocar el acontecimiento que conmueve, este acontecimiento que nos llena de temor y de compasión a la vez, el giro del destino. La clave de la tragedia es llegar al giro, llegar a su parte final, llegar al desenlace, mediante un encadenamiento que te va poniendo en situación de maravillarte, en situación de ser conmovido por lo inesperado y ser purgado entonces de los afectos, de las pasiones, de los dolores, ¿no? en esa maravilla, en eso inesperado. Las fábulas entonces, de alguna manera, buscan esto. Este momento clave, este momento decisivo, se ve componiendo los dos elementos que dice Aristóteles que componen o que muestran los distintos tipos de fábulas en su estructura fundamental. Dice Aristóteles que las fábulas, los mitos, lo que está sucediendo en la escena, la imitación de acciones esforzadas, pueden ser simples o complejas. Se empieza a hablar de esto. Y para diferenciar las fábulas simples y las complejas, dice que en toda determinación de la estructura, desde la simplicidad o de la complejidad, hay que ver si el giro, si lo que sucede como momento crucial, lo que se llama la metabasis, el cambio, el giro, va acompañado de peripecia, peripeteias y ahora viene un segundo elemento que es clave, o agnición, anagnorismo. Es decir, el giro, el cambio, este momento crucial hacia donde nos vamos encadenando necesariamente, donde se va a producir esa manifestación de temor, esa manifestación de compasión, donde se va a producir el principio de la purgación, donde realmente nos debe conducir mediante la totalización perfectamente estructurada el poeta, ese momento tiene como dos subelementos. Un primer subelemento es lo que él llama la peripecia, la peripeteias. La peripecia, que es el cambio de acción en sentido contrario. Llega un momento en la tragedia, todo lleva a ello, y en eso consiste fundamentalmente, en el que se produce un cambio de dirección. Se produce lo que se llama la peripecia. Sucede lo opuesto, lo que se enfrenta a lo que parecía la línea natural. Y esta peripecia puede ir acompañada o no, y por eso la tragedia es simple o no, y la verdadera tragedia entonces es la que
En la peripecia se produce este segundo momento. El segundo momento es el elemento, la anagnorisis, la agnición, el reconocimiento. En el cambio de acción, en el giro brusco del acontecimiento, hay otro giro, ¿no? Los giros dobles, el giro de la peripecia y el giro del reconocimiento. Cambia la acción en sentido contrario y cambia también la situación del sujeto, del protagonista, de la ignorancia al conocimiento. En ese momento el protagonista se da cuenta de lo que realmente estaba sucediendo necesariamente, pero que él no había percibido porque su línea de interpretación era otra. Este momento terrible, terrorífico normalmente, es el momento en el que Edipo se da cuenta de que ha matado a su padre y se ha acostado con su madre. La acción cambia radicalmente, ¿no? De repente todo cobra un sentido diferente. Puede haber también un reconocimiento para la amistad, puede haber un reconocimiento para el enaltecimiento, pero el reconocimiento más potente, nosotros lo sabemos, el que da más cuenta de la profundidad de la subjetividad humana, es este reconocimiento de la desdicha, de la necesidad que te aplasta, ¿no? Tú eres inocente, tú no has hecho nada, desde un punto de vista moderno esto sería inconcebible, sería una injusticia, pero desde el punto de vista tradicional esto es el acontecimiento mismo de lo trágico, el acontecimiento mismo, ¿no? de lo terrible, de lo deinótico, de lo sublime. La agnición, entonces, el reconocimiento, es el que va acompañado de peripecia, como en Edipo, aunque hay otras muchas. Este momento es uno de los momentos más importantes de la obra de Aristóteles, en mi opinión, la noción de reconocimiento ligada a la noción de peripecia, porque muestra el núcleo mismo de la tragedia y muestra el giro que te sobrecoge. Muestra entonces, y esto es profundamente epistémico también, que la realidad es más compleja de lo que el sujeto cree, de lo que el carácter cree. El carácter, el ethos te va mostrando las cosas, yo me voy adecuando a lo que tengo que ser y está bien, pero de repente te das cuenta de que lo real, de que el destino, lo que sea, es más fuerte que tú y te arrolla y te atropella, ¿no? Esto visto en el escenario, decían que se hacían unas representaciones nocturnas con elementos de ruidos y de presencias que ponían los pelos como escarpias, ¿no? Entonces nos imaginamos viendo esto sin conocer la obra, porque la obra se estrenaba allí directamente, estaba escrita directamente para ser estrenada y no se repetía, por lo tanto nadie sabe de qué va la obra, nadie del público. Entonces ver esto de noche, allí todos juntos, toda la ciudad junta, con estas cosas terribles acompañadas de música, se produce una sacudida verdaderamente bestial, que es una sacudida, como os digo, política y también epistémica. La realidad es más honda, nosotros tenemos que cuidar la ciudad que tenemos, porque fuera de ella las cosas pueden ser mucho peor. Por lo tanto, lo negativo tenemos que hablarlo, tenemos que sacarlo fuera para que no nos destruya, ¿no? Da luego Aristóteles unos consejos sobre cómo construir las acciones, cómo construir los mitos, cómo construir las fábulas, para también tener en cuenta el carácter político. Estas recomendaciones nos sirven para ver el carácter profundamente político de las indicaciones de Aristóteles, porque él lo que va mostrando es que no se puede representar toda situación humana, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice, los virtuosos no deben aparecer pasando de la dicha a la desdicha, porque esto repugna, no se les puede castigar en vano, tiene que ser una cuestión muy necesaria, como en el caso de Edipo. Si tú enseñas a la gente en la representación teatral que al bueno le va mal, desanimas políticamente a la gente. Tampoco puedes mostrar que a los malvados les suele suceder que pasan hacia la dicha, que pasan desde una situación negativa a la felicidad, porque esto no inspira simpatía. Y tampoco puedes, y esto es interesante, no puedes hacer que el que es muy malo, pase de la dicha a la desdicha inmediatamente y sin justificación, porque la gente entonces simpatizaría con él, porque la gente siente compasión por aquel que es desdichado, aunque sea mala persona, y entonces tú estás reforzando también ciertas maldades, ciertas conductas, ¿no? Vemos aquí el carácter profundamente político en la tramoya. Dice Aristóteles, solo debe inspirar piedad
la piedad, la solidaridad, la compasión, el que no merece su desdicha, el inocente. Y miedo debe inspirar el que es semejante a ti. Debes sentir el miedo tú en el miedo que siente él. Una buena fábula, entonces, tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Tiene que tener en cuenta que la piedad debe ser inspirada solo por el justo, por el inocente, y que el miedo tiene que hacerte pensar a ti, ¿no?, que es un semejante tuyo el que tiene miedo y tiene que tener miedo por razones semejantes a las que tú tienes, que es una forma de decirte también, mira a ver lo que haces porque tú también puedes estar aquí, también te puede suceder esto que está pasando aquí sobre el escenario. Por lo tanto, las fábulas tienen que tener siempre esto en cuenta. Y todos los elementos, este miedo, la piedad, deben nacer de la estructura misma de la fábula. No deben ser artificiosos, no debemos recurrir a Deus ex machina, a estas grúas que recurrían también los griegos para meter acciones divinas en la escena y cambiar el sentido necesario de las cosas. La estructura misma tiene que llevar a todos estos giros, tiene que llevar a todos estos reconocimientos, tiene que ser todo verosímil, tiene que ser todo posible. Son entonces lo más propiamente trágico estos acontecimientos terribles que ponen de relieve el Deiná, que ponen de relieve que en la realidad hay una estructura profunda que nos lleva a veces a situaciones dignas de lamentarse, dignas de piedad, ¿no? De algún modo, entonces, lo deinótico, como os decía antes, aparece aquí como un elemento traído a primer plano, traído y hablado, a diferencia de Platón. Aristóteles lo que hace entonces es convertir el deinos, convertir lo terrible en elemento de logos, en elemento de palabra, en elemento de tratamiento político. No queda arrinconado fuera, no queda entonces el universo sometido a la irrupción sin más arbitraria de lo irracional, sino que lo deinos, lo terrible, yo mismo como pudiendo sufrir estas circunstancias y como debiendo a lo mejor someterme a la ciudad en lo que me dice para que no me pasen cosas de este tipo, todo esto hace que el deinos, lo negativo, sea puesto sobre la mesa y de algún modo pueda ser pensado. Un elemento fundamental entonces del arte que acentúa su carácter filosófico es que no huye de lo terrible, no huye de lo que se nos escapa, sino que intenta enfrentarlo. Y intenta enfrentarlo, como os digo, no sin más, sino de manera que el resultado de este enfrentamiento refuerce la ciudad, refuerce las conductas, refuerce la estructura. Habla luego también para ir terminando, ¿no?, de los dos elementos de la tragedia desde el punto de vista de la fábula, que ya han quedado dichos, pero simplemente ahora se recogen. Dice que toda tragedia entonces tiene como dos partes, y debe tener como dos partes. Una parte que es lo que él llama la desis, y otra parte que es lo que él llama la lisis. En latín se dice nexus y solutio, y nosotros llamamos nudo, traduce García Yebra, nudo y desenlace. La tragedia se compone entonces de dos partes que están perfectamente estructuradas, que una lleva a la otra, que lleva verosímilmente mediante la imitación por imágenes de acciones de gran tamaño, de tamaño adecuado, de hombres esforzados, etc. El nudo son los acontecimientos que están, dice Aristóteles de forma muy contemporánea, dentro o fuera de la tragedia. Es decir, el nudo son los acontecimientos que la tragedia compone. Desis, nexus significa, ¿no?, composición en este sentido. El nudo, entonces, es todo el acontecimiento que la tragedia compone, esté dentro o fuera. Es decir, que la tragedia, aunque es una acción concentrada en un solo punto, en un solo tiempo, en un solo lugar, en una sola acción, supone muchas cosas. Hay un fuera de cámara muy amplio. Como en el teatro, los ciudadanos están allí sabiendo que la ciudad es mucho mayor que el teatro. Este fuera de cámara, este fuera de plano, se tiene en cuenta y está resonando totalmente. Y entonces el trágico lo que hace es maximizar con las partes más ajustadas, con los medios mínimos más que den cuenta de la cosa en su totalidad, maximizar la posibilidad de la referencia externa, es decir, es un menos
que es un más, ¿no? La potencia del trágico es poner con el mínimo número de elementos el máximo número de significados que están fuera de esos elementos, pero es que están connotados, están referidos por esos elementos. Esto es fundamental. Cuanto más católico, cuanto más universal sea ese trasmundo y mejor esté la concentración de la estructura de la tragedia, más potencia, más fuerza, por lo tanto más catarsis, por lo tanto más poder político y más poder epistémico tiene la tragedia y más poder de conjurar lo deinos, de conjurar lo negativo. El nudo, por lo tanto, son los acontecimientos que están dentro o fuera de la tragedia, ¿no? Y el desenlace, ¿no?, es simplemente el momento, el giro. El desenlace es el giro, que ya hemos dicho, es el paso de la dicha a la desdicha, fundamentalmente, que es el giro más potente, porque el paso de la desdicha a la dicha, el ennoblecimiento, pues no tiene tan poca potencia porque toca menos el deinos, y hemos visto, lo vemos una y otra vez, que sacar fuera el deinos es probablemente el objetivo de la tragedia para estabilizar la ciudad. Por lo tanto, entonces, el desenlace es lo que viene a partir del giro, del acontecimiento, de la peripecia acompañada de reconocimiento, de la dicha a la desdicha. Metabainei eutigian atigian. El vaino, el caminar, el paso de la dicha a la desdicha. Bueno, la poética de Aristóteles desarrolla más elementos, aunque está incompleta, desarrolla toda una teoría del lenguaje que él remite a su retórica, pero bueno, queda como ya fuera del elemento fuerte en el que consiste la tragedia y que es el elemento que nosotros hemos visto. Como os he dicho, quedaría, pero no está escrito, quedaría pensar la comedia, cómo componer la comedia, que sería de alguna manera una contraparte de la tragedia que no trataría el elemento deinótico, el elemento oscuro, el elemento negativo, sino que desarrollaría esos aspectos de juego, esos aspectos de maravilla que aparecen en el origen del arte, esos aspectos de improvisación sin caer en la bajeza de la denigración. Probablemente el tratamiento de la tragedia nos daría la imagen completa del estatuto del arte en la ciudad para Aristóteles. Tendríamos probablemente la tragedia que drena la incomodidad y tendríamos la comedia que de alguna manera nos da oxígeno para vivir dentro de unos marcos, porque la comedia probablemente es lo mismo, tendría que estar perfectamente estructurada para conseguir los fines que se propone con unas determinadas modulaciones, etcétera, etcétera. Pero mostraría la complejidad de la ciudad, porque la complejidad de la ciudad consiste en esta composición de lo deinótico y también de lo admirable, de lo maravilloso, de lo que tiene que ver con el Zaumatzein, con la maravilla. Componer deinos y Zaumatzein sería una tarea que probablemente Aristóteles pensaría o tendría en mente, aunque a lo mejor de forma no absolutamente temática, pero que nosotros no tenemos porque esa parte no se escribió. Queda esto aquí dicho, queda la cuestión entonces planteada y, como os digo, todas estas cosas que vamos diciendo ahora las iremos recogiendo y recapitulando a medida que vayamos avanzando en las explicaciones. Por lo tanto, elementos que ahora quedan como un poco diciendo esto porque se dice, se irán completando a medida que avancemos las exposiciones de los distintos autores, buscando la línea de desarrollo del curso. Y también elementos que aquí han quedado a lo mejor un poco desarrollados, que han quedado en germen o apenas esbozados, los podemos comentar mañana martes en la hora de la tutoría o de la conversación que tendremos, ¿no? Ahí tenemos ocasión entonces de ampliar o de componer lo que aquí o no se ha dicho o se ha dicho de forma insuficiente o de una manera que no se ha comprendido. Muy bien, acabamos aquí entonces la exposición de Aristóteles en lo que a los vídeos se refiere. Queda pendiente su desarrollo en la clase y en las tutorías. Buenos días a todas y a todos.